Bienvenidos, día viernes, día de estudio de la Palabra del Señor. Hoy tenemos los estudios del segundo nivel. Hermano, hermana, de su presente, anótese y vamos a tener nuestro tiempo de estudio de la Palabra del Señor. Hoy vamos a tener a nuestra pastora Edith, al pastor Víctor y damos comienzo a nuestro estudio de escatología. Un estudio muy interesante. Pida su PDF, como siempre le decimos, a través de las redes sociales y si no, su libro impreso lo puede pedir en Librería Los Heraldos. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor. Bendito Padre Celestial, te pedimos que vengas con tu presencia, con tu amor, con tu poder sobre nuestras vidas y que en este tiempo de estudio podamos ver tu mano suelta a favor de nuestra vida. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabamos el nombre grande y poderoso de nuestro Dios. ¡Aleluya! Y decimos, grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. ¡Aleluya! Grande y fuerte es nuestro Dios. Señor, grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti la gloria, Señor. Tú eres grande, grande y fuerte es nuestro Dios. Sí, Padre, grande y fuerte es nuestro Dios. Aleluya. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti, Señor, toda la gloria por siempre. Y podemos declarar que Él es grande y fuerte. Con todo nuestro ser decimos, grande, oh sí, fuerte es nuestro Dios. Una vez más, grande, aleluya, y fuerte es nuestro Dios. Majestad y coronado con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti, Señor, a tu nombre. Damos gloria por siempre, Jesús. Aleluya. Amén. Grande y fuerte nuestro Dios, a quien amamos, a quien servimos. Vamos ahora sí a escuchar a nuestra pastora Edith de Sorensen. Mis queridos Timoteo, Dios les bendiga. Espero que estén aprovechando online a poder estudiar la palabra del Señor. Esto es muy importante, conocer las Escrituras, porque dice la Biblia que ellas nos harán sabios. ¿Qué quiere decir ser sabio? Saber hacer las cosas bien. ¿Y cuánto más cuando se trata de la obra del Señor? Hoy vamos a entender un poquito más el tema
de trabajar en grupos familiares, juveniles, de adolescentes, de matrimonios, de mujeres, etcétera, etcétera, en grupos específicos. La iglesia aquí en Mar del Plata nace como un local alquilado en Colón y San Juan. Luego se presentan algunos lugares más lejanos como lugares de reunión, como anexos, etcétera, con algunos lugares propios, otros en casa de familia, pero en el año 1987, oficialmente en el año 1987, se implementa, a medida que el Señor iba guiando a sus siervos, integrar a la congregación actividades de grupos familiares, de jóvenes, matrimonio de mujeres, adolescentes y otros. ¿Por qué? Porque cuando una iglesia crece, supera cierta cantidad de miembros, pongamos 100, es imposible guiar a cada uno. Nosotros tenemos un grupo de liderazgo que más o menos tiene este tamaño y realmente no lo podemos hacer uno solo de los pastores. Tenemos que estar todos tratando de guiar a todo este grupo de líderes y ayudantes, que son más de 200. Entonces, para esto es tan necesario dividirnos en distintos tipos de grupos. ¿Para qué? Para poder atender mejor las necesidades de cada uno, que esto no se estanque y que pueda crecer un poquito más. Porque a veces con un Dios le bendiga, con una iglesia teatro donde el pastor y su equipo pueden tener una reunión y dirigirse a todo el pueblo, no basta. Muchas veces ese contacto personal, esa pregunta, ese seguimiento, todos esos detalles que hacen a la comunión, a la koinonia, que es esa comunión de amistad, de compañerismo, a veces en una congregación grande no se puede tener o no se tiene de la manera correcta. Por eso la iglesia trata de alternar con estas reuniones de grupo que se tienen una vez por semana. Pero estos grupos son miembros de la iglesia, no son grupos independientes, no son grupos que están en las casas y nada más, no. Son grupos que integran la gran familia de la iglesia. Anote este texto, Efesios 2:9, dice, porque somos miembros de la familia de Dios. Constituye este grupo una pequeña familia dentro de la gran familia. Algunos que tenemos familias grandes, tenemos distintos tipos de familias. Tenemos la familia que comemos juntos, ¿no? Todos los días. Tenemos otro grupo de familias que a lo mejor comen juntos una vez por semana. Y tenemos la otra familia que comemos juntos para las festividades. Eso quiere decir que puede haber familia integrada al grupo de familia. Todos somos familia, algunos quizás con un contacto diario o más cercano. La tarea del grupo es ser la célula básica de la iglesia, ¿no es cierto? El lugar donde se encuentra comprendido, donde se encuentra contenido, donde se encuentra comprendido, bueno, muchas cositas más. Esto no es una construcción caprichosa. Si nosotros podemos mirar en las Escrituras, el trabajo por los hogares fue el inicio de la iglesia. La iglesia no empezó con los grandes templos católicos que vemos en todos lados. No empezó ni siquiera en el templo judío ni en la sinagoga. Iban a las sinagogas a testificar. Alguna vez se usó el templo para predicar, o los atrios del templo, ¿no? Pero realmente donde se expandió el evangelio fue en las casas de familia. Yo le voy a dar solamente 3 ejemplos apostólicos, o sea, de los apóstoles de la iglesia primitiva, que nos indican cómo se comenzó el trabajo en las casas.
Dice, el primer ejemplo lo tenemos en Hechos capítulo 10, donde, anoté esto, Hechos 10, donde el apóstol Pedro va a la casa de Cornelio, un oficial romano, un gentil, ¿no es cierto?, que estaba a disposición de ellos y que habían tenido una revelación, tanto uno como otro. La revelación la había tenido Cornelio en su casa y la revelación la había tenido Pedro en esa terraza donde estaba ayunando. Dice que habían recibido de unas instrucciones del ángel, el apóstol Pedro, de venir a la casa de Cornelio para que oyera Cornelio las palabras. Entonces llegó a la casa, Pedro los hospedó, llegaron, y mire lo que había hecho Cornelio, sabiendo que Pedro había accedido a ir a su casa. Dice que convocó a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Y cuando entró Pedro se encontró con una congregación. Qué bueno este punto, ¿no es cierto? ¿Quién fue el que invitó para esa reunión? ¿Quién fue el instrumento que fue usado para que se abra la puerta en esa casa? El anfitrión, el dueño de casa, aquel que ponía a disposición del evangelio su propiedad. Cornelio, al saber que se iba a iniciar el grupo en la casa, que iba a ser visitado por un siervo de Dios, no quiso quedarse solo. ¿Y qué hizo? Abrió su casa, dice el versículo 24 del capítulo 10, convocando a parientes y a los amigos más íntimos. Y dice el verso 27, cuando entró, halló a muchos que se habían reunido. A muchos que se habían reunido. Qué lindo. El anfitrión haciendo el trabajo de invitar a las personas, abriendo su casa, el apóstol viniendo. ¿Sabe cómo terminó eso? En un avivamiento. Fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo, se encendió una luz que continuó brillando ahí en Cesarea, ¿no? Que el Señor nos ayude a volver a tener este entusiasmo de poder ser anfitriones. Ser anfitriones, abrir nuestras casas, invitar nuestras familias, decirle, vengan, yo voy a traer a alguien que les hable el Evangelio. Yo he oído este Evangelio, yo he visto a Jesús. Cornelio tuvo el privilegio de ver los milagros de Jesús en carne propia. Y dice, yo quiero que ustedes vengan y vean. Él mismo fue el evangelista, él mismo fue el invitador. Y yo creo que de los que me están escuchando, hay muchos que están anhelando servir al Señor de esta manera. Decir, mi casa está abierta, mi casa está dispuesta. Yo voy a invitar a los conocidos, voy a invitar, no sé, a mis compañeros de la universidad, voy a invitar a mis amigos de la calle, voy a invitar a mis parientes, voy a invitar a este familión que tengo, que vengan todos y escuchen. Después la obra la hará el Señor, porque yo no puedo convertir a nadie, pero sí puedo abrir las puertas para que muchos conozcan al Señor. Bueno, eso del apóstol Pedro en la casa de Cornelio. El apóstol Pablo tuvo oportunidad de abrir varias casas. Recuerdo en una oportunidad al dueño de casa de latigazos que le dieron por haber abierto su casa y por haber tenido al apóstol Pablo. Pero una de las casas que realmente me toca es cuando llegan a la casa de Lidia. Lidia estaba en el río, estaban al lado del río, ahí se juntaban las mujeres, supongo para lavar o para
algunas otras cosas, se juntaban las mujeres. Y el apóstol Pablo vio un grupo de mujeres y dijo, bueno, voy a predicarle a estas mujeres. Y de allí salió Lidia. Y Lidia le dijo al apóstol Pablo, yo me quiero bautizar y yo quiero convertir toda mi familia. Yo quiero que todos conozcan al Señor. Y luego, apóstol, yo quiero que vengan y que hagan reuniones en mi casa. Yo sé que ustedes van a testificar a las sinagogas, ustedes andan por las calles, ustedes hacen esto o aquello, pero yo desearía tanto que ustedes vinieran a mi casa y que me hablaran a los míos y a los que yo puedo invitar. Tengo muchos amigos. Bueno, la casa de Lidia fue el comienzo de la obra en esta ciudad. ¡Qué maravilla! El apóstol Pablo predicando, abriéndose la puerta de la casa y teniendo cultos en la casa de Lidia con toda su familia. Ya lo vimos a Pedro, ya lo vimos a Pablo. Ahora miremos en la carta de Juan. La carta de Juan dice a la señora elegida. Señora elegida, que puede ser otra Lidia, puede ser otra hermana preciosa que se convirtió con todo su corazón y que abrió su casa y le dice, saludo a ti, saludo a la familia y también saludo a la iglesia que se reúne en tu casa. Esto en las epístolas que escribe el apóstol Juan lo vemos marcado. Sí, el apóstol Juan también felicitaba, no sé si él mismo habría ido a esa casa, si la puerta se había abierto y él había podido predicar allí. No cuenta muchos detalles de la señora elegida, ¿no? Pero sí cuenta que el apóstol le manda toda esa bendición porque había abierto su casa y había invitado a su familia y había invitado a sus conocidos para que vinieran a escuchar la palabra del Señor. Es nuestra oración que en este tiempo muchas casas sean abiertas. Quizás no podemos tener grandes reuniones en el templo porque no podemos juntarnos todos, no podemos usar el tabernáculo, no podemos usar espacios muy grandes y al aire libre hace demasiado frío. Pero qué lindo en las casas que se puede, ¿no? En las casas que Dios lo permite, qué bueno poder abrir la casa y invitar a la familia, invitar a los que se puedan reunir, hacer una burbuja y con esa burbuja poder seguir predicando el Evangelio. Y de esas burbujas saldrán otras burbujas y el Señor hará que el Evangelio sea proclamado por todos lados. Y Mar del Plata será llena de la gloria de Dios. Bueno, un deber para los Timoteos, después me lo contestan por WhatsApp. ¿Conoces alguna otra casa que se abrió en la iglesia primitiva para la predicación del Evangelio? Sí, ya nos vamos acordando de alguna casa donde el dueño de casa reunió a toda su familia y todos se convirtieron. Entonces, en esta casa de familia queda a cargo del grupo cuando el evangelista, el pastor, el apóstol se va, dice que estableció a alguien para que quedara a cargo de ese grupo. Bueno, a este lo llamamos líder. Al que queda a cargo de un grupo lo llamamos líder. Es el hermano mayor. Es alguien que ayuda a los pastores en el ministerio. Hay varios textos, Hechos 19, 22, 1 Corintios 16, 15 y 16 y Efesios 4, donde dice que las coyunturas se ayudan mutuamente para ir creciendo en amor, O sea que Dios pone esta estructura para el crecimiento de la iglesia. La tarea del grupo es esa, ser la célula básica sin el cual no se podría tener el contacto con todos los hermanos, por ser muchos, y que sea una comunidad de amor, interesándonos y preocupándonos los unos por los otros como el Señor nos ordenó.
A través de estos grupos, la iglesia se nutre de vidas nuevas, se hace mejor el seguimiento, brindan contención a los jóvenes, a los solos, las solas, a los ancianos, a las viudas, a todos en general. Entonces, este grupo reunido en la casa, a cargo de un líder, aprende los rudimentos de la doctrina boca a boca. En la clase que está dando el hermano Isaías, que son Vida Abundante 1, 2, y ahora comienza Vida Abundante 3, no sé si Vida Abundante o la Nueva Vida en Cristo, bueno, algo así. Son lecciones para mirar en los grupos. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante, porque esas lecciones nos están enseñando los rudimentos de la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, acá están los rudimentos. Acá están, les damos las hojitas, les damos las fotocopias, lo hacemos llenar, le explicamos, le hablamos. Para eso tiene que haber un tutor o líder, ¿no es cierto? Y que le va enseñando las doctrinas boca a boca. Las doctrinas se predican en la iglesia. Sí, todo el tiempo, en todas las predicaciones que usted escucha en la iglesia, en los cultos en general, se habla la doctrina de Cristo. Pero en el grupo se explica la doctrina mejor. Por eso espero que todos los grupos estén implementando este estudio de doctrina periódicamente. Algunos dicen, bueno, ya hice el nivel 1 de doctrina de las hojas que está enseñando el hermano Isaías, estoy hablando. Bueno, esas son doctrinas, una por una. Y bueno, yo ya hice una. Bueno, se puede volver a repetir porque repasar no hace mal, se puede hacer la segunda, se puede hacer la tercera y después se puede tomar el estudio del hermano Víctor, que es doctrinas bíblicas básicas. La gente necesita, los integrantes de los grupos necesitan escuchar la sana doctrina y aprenderla. Y esto lo hacemos a través de los grupos, con una reunión interactiva donde pueden preguntar, donde pueden aclarar dudas, donde se descubren las necesidades de cada uno y puede haber una respuesta individual. Muy bien, y concluyo en este día diciendo que es bueno poder tener grupos. Es excelente. Es un diseño que Dios nos ha dado y que es de mucha bendición. Para tener un grupo es necesario un anfitrión, un Cornelio, una Lidia, una señora elegida que abra su casa y que haga las invitaciones. Un líder que no va a ir solo, va a llevar un ayudante, porque cualquier cosa que ese líder no pueda ir, el ayudante lo va a reemplazar. Alguien que se está preparando también para el ministerio, puede ser de dentro mismo del grupo, etc. Y luego todos los integrantes, todos los que hayamos invitado, que hayan aceptado a Jesús, allí estarán. Que Dios ayude a todos aquellos que quieran poner al servicio del Señor su casa. Recuerde, solo una vez a la semana y solo 1 hora y algo. Hacer el estudio, hacer oración, mirar al Señor por las necesidades y tener esa comunión. Que Dios nos ayude, que ensanche y multiplique los grupos en esta hora. Dios les bendiga y nos estaremos comunicando para que me cuente qué otra casa fue abierta en el libro de los Hechos. Decimos un gran amén a la palabra del Señor. Ahora sí, vamos a hacer unos pequeños anuncios. Mañana sábado, reunión de jóvenes. Venga, acérquese, busque del Señor. El domingo, nuestras 2 grandes reuniones dominicales, a las 9:30 de la mañana y a las 11 horas. Para estas hay que anotarse. Prepárese para todo lo que el Señor tiene para usted. Anote a sus niños para que puedan ir recibiendo la administración del cielo en sus vidas, porque los maestros de Escuelita Dominical han preparado a través de los grupos de WhatsApp unas cosas muy lindas. Así que averigua a través de las redes sociales cómo puede hacer que sus niños estén integrados en esta red. Ahora sí,
vamos a escuchar al pastor Víctor Cruz, que nos va a traer otro profundo estudio de la palabra del Señor. Hola, buenas noches, ¿cómo están, hermanos? Que Dios les bendiga. Una vez más nos encontramos a través de este medio para compartir juntos la palabra del Señor. Quería dejarles hoy un tema y lo vamos a abordar desde dos preguntas. El tema que tiene que ver con nuestras reuniones, y lo vamos a hacer desde estas dos preguntas, ¿no? Desde el por qué y el cómo de nuestras reuniones. Sí, el por qué y el cómo de nuestras reuniones. En primer lugar, pensemos en el por qué. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué tenemos que congregarnos? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son las motivaciones que podemos tener, ¿no es cierto?, o debemos tener para buscar al Señor, ¿no es cierto?, así de modo, congregándonos, ¿no es cierto? Podríamos señalar algunos puntos así rapidito, como pensar, importante, ¿no?, acerca de el por qué y el cómo de nuestras reuniones. Una de ellas es el mandato. Es un mandato. Dios nos mandó a que pudiéramos estar y congregarnos y buscarnos y reunirnos, ¿no es cierto? Conocido es el pasaje de Hebreos 10:25, donde dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, tanto más cuando dice ves que aquel día se acerca, ¿no es cierto? Pero qué bueno, ¿no es cierto? Por un lado tenemos esta verdad. Tenemos un mandato, y ese mandato del apóstol Pablo es para nuestra bien, es para nuestra edificación, es para nuestra bendición, el hecho de poder congregarnos. Hay cantidad de versos y ¿no es cierto?, en los que nos muestra la palabra, la importancia que tiene el hecho de estar. Bueno, Salmo 133, lo conocemos, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que por un lado el por qué es porque es un mandato, es decir, una obediencia a la palabra, a las escrituras. Queremos obedecer a la palabra del Señor que nos manda a reunirnos y congregarnos. En segundo lugar, ¿no es cierto?, es por una necesidad. Más allá del mandato, tenemos una necesidad, ¿no es cierto?, de buscar a Dios, de recibir, ¿no?, de poder estar allí donde Dios se mueve, donde Dios está manifestándose, donde Dios está hablando. Bueno, tenemos por un lado el hecho de la necesidad personal, como dice el Salmo 42, ¿no es cierto?, mi alma tiene sed del Dios vivo. Y por supuesto que lo puedo hacer en mi casa, lo puedo hacer, buscar, pero nada es como estar juntos los hermanos en armonía, ¿no es cierto? Por eso vemos que hay una necesidad también de estar, porque justamente esto, hoy estamos usando estos elementos, estamos usando la tecnología, las redes, pero es tan fría y es tan distante. No es lo mismo, ¿no es cierto?, que estar allí con los hermanos. Y justamente recuerde el texto aquí de segunda de Juan, en el capítulo, tiene un solo capítulo, el versículo 12 dice: tengo muchas cosas que escribirte, escribiros, pero no quiero hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Mire, ahí está, este verso es tremendo. Bueno, quiero hablar, quiero comunicarte algunas cosas más, pero no quiero hacerlo a través de la carta, a través del papel y tinta. Hoy podemos decir, bueno, no lo quiero hacer a través del Facebook o de las redes, del WhatsApp, sino quiero verte cara a cara para que es recíproco,
nuestro gozo sea cumplido. Claro, no es lo mismo, ¿no es cierto?, que poder estar hoy con toda esta situación que se está viviendo, ¿no? Como que nos vemos limitados por el hecho de reunirnos, tiene que haber un distanciamiento, contacto ahí nomás, bueno, pero ve cómo se extraña, ¿no? Y esto es lo que quizás vemos en la palabra del Señor. Alguien me decía estos días, pasando por estos momentos, que decía, es tremendo el aislamiento, es tremendo con lo que tenemos alrededor, la necesidad, decía, de que estaba ahí aislado, pero ver a mis hijos y no poder, tener unas ganas de abrazarlos, pero no podía, ¿no? Y quizás eso también nos pasa a otro nivel, ¿no? A nivel de hermandad, de verlos, de abrazarlos, de charlar, de vernos cara a cara. Entonces hay una necesidad y esa no se suple con esto. Si bien es un paliativo, bueno, estamos tratando de llevarlo a cabo, de llevar la palabra, pero tenemos la otra necesidad. No solo escuchar, recibir la palabra, el mensaje, la enseñanza, pero tenemos la otra necesidad, que es justamente la de la comunión y de la relación. Porque no somos cristianos islas, ¿no es cierto? Sí, aislado, apartado, vivir solo la fe, sino que se vive en comunidad. Así que bueno, esa tenemos, ¿no es cierto?, algunas de esas razones. También podemos decir el por qué. Bueno, quizás dentro de lo que es la iglesia, la estructura, es porque prestamos algún servicio, quizás porque, bueno, yo soy el portero, otro puede decir, bueno, yo canto en el coro, o yo toco la música, o levanto la ofrenda, o así. De pronto me siento que estoy haciendo algo y bueno, lo puedo cumplir también en el hecho ese de venir y servir a Dios en el templo, en la casa del Señor, ¿no? Son razones y que nos llevan a tener esa fidelidad. Quizás hoy nos vemos impedidos muchas veces de hacerlo, pero lo añoramos, lo valoramos, lo extrañamos. Pero bueno, son algunas de estas cosas que nos ayudan a pensar un poquito en la importancia y la necesidad, el hecho de congregarnos. Ahora también tenemos la segunda, ¿no es cierto?, mirar el cómo. Podemos plantearnos por un lado decir el por qué. Bueno, ya hemos visto, pero también por cómo. ¿Cómo vengo? ¿Cómo vengo? Y sí, vengo por obediencia, vengo por mandato, vengo porque tengo que cumplir, vengo porque... Pero ¿cómo venimos? Eso también es importante, la manera en que venimos. Y bueno, quizás esa manera de venir, quizás sea decir, no siempre venimos pum para arriba, venimos quizás con luchas, venimos luchados, venimos con cargas, venimos con necesidades espirituales, físicas, familiares, venimos porque sabemos que ahí el Señor nos puede dar la fortaleza, la palabra, nos puede ministrar, nos puede dar aquello que necesitamos. Entonces venimos. Otras veces, como dice, venid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, con gratitud, agradeciendo al Señor por la vida, por la salud, la familia, por todas las cosas. Venimos con gratitud, venimos con alegría, como dicen los salmos, ¿no es cierto? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cómo venimos? Si nada, por decir, justifica, puede decirle, bueno, estoy bien, entonces no voy, estoy mal, entonces no voy. De cualquiera de las dos maneras tengo que venir. Si estoy luchado, estoy triste, estoy bajoneado, estoy pasando por un momento, bueno, vení a buscar al Señor, para que seas ministrado, para que recibas la palabra, para que recibas la oración, para que recibas la fortaleza aún en la comunión unos con otros. Y si estás contento porque, bueno, está todo bien, qué bueno para alabarle, agradecerle, adorar, servir al Señor. Qué bueno, qué importante que es, ¿no es cierto? Tenemos que venir con expectativa, no por costumbre, bueno, otra vez, y siempre lo mismo. No, tenemos que venir con expectativa.
Y esa expectativa es: algo va a suceder, algo Dios va a hacer. Hoy Dios me va a hablar, hoy Dios me va a tocar, hoy Dios va a hacer algo nuevo, algo precioso en mi vida. Así que, qué bueno que podamos venir con expectativa. Tenemos que venir con fe, creyendo que Dios va a obrar, creyendo que Dios me va a bendecir. Hoy Dios tiene una palabra, hoy Dios tiene una bendición para mí. Bueno, quizás esto lo podemos trasladar también al hecho de reunirnos así en la virtualidad. Así que estés con esa expectativa, con esa fe, con esa confianza, con gozo o con lucha, pero ahí presente para poder recibir todo lo que Dios tiene preparado. Porque Dios no está ajeno, Dios no lo limita la circunstancia. Bueno, qué importante, ¿no es cierto? Me acuerdo de un coro que cantábamos hace muchos años, en los comienzos de la fe, de mi caminar, y había un coro que decía: olvidemos todo lo demás, pensemos solo en Él para adorar. Venimos y olvidémonos de todo lo demás, que Él sea el centro de nuestra alabanza, nuestra adoración, que Jesús sea el centro. Y eso nos lleva ahí a San Juan 11, ¿se acuerda cuando Marta, María, ¿no es cierto? Bueno, allí estas hermanas que recibieron a Jesús, y vemos a una que se olvidó de todo, dejó todo de lado y se sentó a los pies del Señor para escuchar, para recibir. Y claro, estaba la otra hermana, Marta, que estaba muy afanada, y claro, ella estaba nerviosa, tenía a Jesús, estaba preparando la comida, estaba ordenando todo, y entonces vino a Jesús a decirle: Señor, dile a Marta que me ayude, estoy haciendo todo sola. Pero Jesús le dio aquella respuesta a María, ¿no? Le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero María ha elegido la mejor parte, la cual no le será quitada. Y claro, en este mundo de Marta, donde hay tantas preocupaciones, ocupaciones y ansiedades, poder dejar un espacio, un tiempo para buscar al Señor, ¿no? Podemos, en un mundo de Martas, podemos tener el espíritu de María. Las dos cosas son importantes, pero saber darle a cada cosa el lugar adecuado. Y en ese momento era el momento de dejar todo para poder enfocarse en la vida, en la persona, en las palabras de Jesús. Y esa parte no le iba a ser quitada. Lo demás es pasajero, lo demás, pero esa es importante, que iba a afectar tremendamente la vida, ¿no es cierto?, de María y de todos aquellos que podemos, como María, dejar todo de lado, preocupaciones y atender ciertas cosas, dejamos para después, porque ahora el enfoque es el Señor. Por eso que en esta tarde, así en una forma breve, quería que ustedes quedaran con este pensamiento, ¿no? El por qué y el cómo de nuestras reuniones, para que pueda estar pensando y aún podamos valorar el hecho de que quizás hoy no tenemos tanta libertad en lo que es la presencialidad. Y si la tenemos, aprovéchela, aprovéchela. Hoy que la tiene, aprovechemos lo que el Señor nos permite para reunirnos, congregarnos y recibir todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Que Dios les bendiga mucho. Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a este nuevo estudio, hoy día viernes, estudio del segundo nivel, donde hasta hace poquito estuvimos viendo los 5 principios de la gerencia estratégica, terminamos el último viernes y ahora nos adentramos en un nuevo tema. Esta es una semana de comienzo porque también el día miércoles estuvimos dando comienzo al tercer manual, a la tercera etapa de Nueva Vida en Cristo Jesús. Así que es una semana muy hermosa. ¿Qué vamos a tocar? ¿Cuál va a ser nuestro tema? Nuestro tema va a ser una aproximación a la escatología, una mirada bíblica y cabal de los acontecimientos del fin.
Este es el manual con el que vamos a estar trabajando durante estos próximos días, durante estos próximos viernes. Este manual está disponible gratuitamente en PDF, puede solicitarlo a través de las distintas redes sociales o si no, aprovechando que hemos vuelto a la presencialidad, puede solicitarlo en Librería Los Heraldos los días que el Centro Evangelístico está abierto para las reuniones. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Los acontecimientos del fin. Adentrémonos en ellos. Hoy el primer capítulo que se titula Las señales ya cumplidas. Pero recapitulemos un momento. ¿Por qué es importante conocer las señales y los acontecimientos del fin? Vamos a leer un pasaje en la Escritura que nos va a abrir nuestra mente para entender por qué esto es importante. En 2 de Timoteo 4:8 encontramos este versículo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Hermano, hermana, es tan importante que usted y yo conozcamos los tiempos que estamos viviendo, que conozcamos el plan que Dios tiene para nosotros, que conozcamos qué parte de este plan ya se cumplió y cuál parte está por venir. Y cuanto más le conozcamos y cuanto mejor entendamos su plan, más se va a abrir para nosotros el panorama de lo glorioso que Dios tiene para mí. Y cuanto más le conozca, más le voy a amar. Por eso es importante que sea de los que le aman. La palabra escatología, que es la palabra que vamos a estudiar hoy, está formada por dos palabras griegas. La primera es escato, que habla del final, de las cosas concluidas, y logos, que es una palabra ya más conocida. Esta palabra nos habla de palabra o de discurso. Si pudiéramos cerrar en un concepto que es la escatología es el discurso del fin. La escatología es el discurso que estudia todo lo relacionado con la segunda venida de Cristo, el fin del mundo, el evangelismo mundial, el arrebatamiento de la iglesia, entre muchos otros temas muy importantes de que usted y yo conozcamos. A grandes rasgos, lo que vamos a estudiar es lo que dice la Biblia acerca de los acontecimientos del fin, acerca de los acontecimientos del último tiempo. ¿Basados en qué? Basados en la palabra del Señor, basados en la Biblia, que es el único texto que nosotros tomamos como aprobado para que dicte y mande las cosas que el Señor ha dicho para nosotros. Nuestro estudio va a estar centrado en lo que la palabra del Señor dice, y viendo en esto vamos a obtener luz para lo que nosotros podamos hablar. Es necesario hacer esta aclaración porque en este tiempo hemos visto tantas declaraciones que no están basadas en la palabra del Señor, que nos hacen dudar de su veracidad. Nosotros tenemos la palabra del Señor no solamente como testimonio, sino como acta constitutiva de nuestra fe. En ella, en su revelación de Cristo, está basado nuestro conocimiento de la verdad. Para comprender el verdadero valor de las palabras, tenemos que crecer. Y no hablo solamente de crecer en edad, sino en madurez y en conocimiento. Para que las palabras no solamente signifiquen lo que la oración nos está diciendo, sino que entendamos el contexto y entendamos lo profundo que puede haber sido para la persona que lo escuchó. Tomemos un ejemplo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta
lo último de la tierra. No nos olvidemos que Jesús, sus primeros discípulos, sus primeros seguidores, su madre, sus hermanos, eran todos judíos. Para los judíos la religión era territorial, era tribal, era geografocéntrica. Para ellos la religión apuntaba hacia Jerusalén. Por esto no es de extrañar que el cristianismo, su nueva fe, asentara su primera iglesia y sus primeros movimientos en Jerusalén. Hasta la dispersión, ni siquiera tenía sentido decir que seríamos testigos en Jerusalén, fuera de Jerusalén, en Judea y en Samaria. Una gran persecución desparramó a los cristianos de la primera época, pero ninguno llegó más lejos de ahí. En este sentido, no tenía lógica esta frase, esta declaración, hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Si judíos hay en Jerusalén o en Samaria. Pero ¿cuándo esta expresión comienza a tener valor? Esta expresión empieza a tener valor cuando el Evangelio se traspasa a los gentiles. Primeramente el Evangelio fue predicado a los judíos, pero cuando éste traspasa a los gentiles, comienza a ser no solamente posible, sino necesario que el Evangelio llegue hasta donde había gentiles, hasta lo último o lo más lejano de la tierra. Ahora, este cristianismo, primeramente judío, cuenta con 34 millones de judíos conversos, pero los creyentes no judíos somos más de 1.700 millones. Esto hace que el grupo de judíos renacidos o judíos mesiánicos no sea solamente el 0,002%, una pequeña fracción de lo que es la gran iglesia de Cristo. Ahí es donde este mensaje, es donde esta palabra toma valor. Muchas cosas no las vamos a entender hasta que las vivamos. Quizás no van a tener mucho sentido. Incluso nuestras mejores conjeturas pueden llegar a estar lejos de la verdad. Pero créame que todo lo que dice la palabra del Señor, por más verosímil que parezca, es verdad. Dicho todo esto, ¿dónde empezamos a contar la historia del fin? Y quizás en el último libro de la Biblia. Veamos lo que dice el libro de Apocalipsis. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Y también encontramos otro texto en el Antiguo Testamento. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Esto está en Isaías 62:11, el mismo discurso. Aquí en este segundo pasaje se agrega la expresión de la obra. Es obviada en Apocalipsis porque ya se había cumplido, ya Cristo había venido, ya su obra se había realizado entre nosotros. Uno de los términos que la Biblia usa para referirse al fin es el cumplimiento de los tiempos. Esto quiere decir que todo lo que se habló en la Escritura se tiene que cumplir antes de que llegue el fin. Y Jesús habla con sus discípulos y les dice, ustedes saben discernir cuándo va a llover, saben discernir cuándo el día va a estar bueno. Espero que viendo las señales sepan discernir cuándo la venida de Cristo está cerca. Señor, ayúdanos a ver mejor. Para poder comprender dónde estamos hoy y también siguiendo el tema del título de este capítulo, vamos a repasar algunas de las profecías cumplidas. Hay muchas profecías en la Biblia que ya están cumplidas acerca de Jesús, acerca de la entrada a la tierra prometida, acerca de
condenación y aceptación a gente o a reinos. Hoy nos vamos a centrar en 3 profecías que se cumplieron luego de que la Biblia fue escrita. La primera es la destrucción del templo. Esta fue profetizada 2 veces. Vamos a leer los pasajes. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto nos habla Mateo 24, 1 a 2. También Daniel, en la profecía conocida como profecía de las 70 semanas, nos habla del mismo hecho. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Esto nos decía Daniel en la profecía de las 70 semanas. En el año 70 después de Cristo se cumple esta profecía. El emperador Vespasiano encarga a su hijo Tito, el príncipe, que controle las revueltas en Judea. Durante este hecho, no solamente controla las revueltas, sino que en un caso casi accidental, quizás porque se escapó de sus manos, el templo de Jerusalén es destruido. Déjenme leerles el relato que nos llega hasta el día de hoy de parte de Josefo, uno de los grandes historiadores de la antigua Roma. La batalla del templo. El gran atrio del templo estaba rodeado por un suntuoso pórtico que pronto se convirtió en el escenario de los combates. En una ocasión, los judíos tendieron una trampa a sus enemigos. Se retiraron a una de las porticadas y cuando los romanos la asaltaron, huyeron ascendiendo por los techos y prendieron fuego madera que habían apilado en ese lugar. Muchos murieron por el fuego y otros que al intentar salir de ahí eran atrapados. Los soldados, los legionarios, exigían a Tito que destruyera el templo como venganza por los legionarios muertos, pero Tito, siguiendo la orden de su padre, les ordena que no lo hagan. Llegando al fin de la batalla y ya casi con llegando al final de la batalla y ya con el levantamiento sofocado, de repente una última batalla alrededor del templo. Tito, luego de este acto, impulsa a sus legionarios para que con mayor ferocidad combatan a los judíos rebeldes. Estos, los legionarios, le pedían a Tito que como un castigo ejemplar quemara el templo, pero él recordaba que su padre le había pedido específicamente que solo calmara la revuelta. Y él entendía que quemar el templo lo único que iba a hacer era enardecer más a los judíos devotos que quizás en ese momento no se habían levantado, pero destruir el templo los llevaría a un levantamiento. En una de las últimas manifestaciones de esta feroz lucha, de este levantamiento aguerrido, los legionarios encierran en un ala del pórtico a los judíos rebeldes y en un acto por terminar este combate, uno de los legionarios lanza una tea que pronto cae sobre el tejado del templo. Este comienza a incendiarse y como algo inevitable todos los legionarios comenzaron a tirar sus teas y a prender fuego el templo. Tito les ordena que dejaran de hacerlo, incluso luego que intenten apagarlo, pero ya nada se pudo hacer. El templo quedó destruido. Solo 30 o 40 años después de que esta profecía había sido dada,
vemos su cumplimiento. Pero esta no es la única, hay algunas más. Otra de las profecías que ya está cumplida es una que mencionamos hace un ratito, es la de Hechos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A nosotros los argentinos nos encanta decir que Argentina es el lugar más lejano de Jerusalén y que Ushuaia es la ciudad más alejada, que es la ciudad del fin del mundo. Pero esto no es así. Si nosotros hacemos una simple mirada al globo terráqueo, nos damos cuenta que el lugar más alejado de Jerusalén es la Polinesia. Déjenme contarles cuándo la profecía de que el Evangelio llegaría hasta lo último de la tierra se cumplió. Para ponernos en perspectiva, la Polinesia francesa está a más de 19.000 kilómetros de Jerusalén. Si hiciéramos un viaje directo en avión, nos tomaría más de 23 horas llegar. Este lugar fue muy famoso porque en los años 60 se hicieron muchas pruebas nucleares en este lugar. Pero ¿cómo llega el Evangelio? Ahí les cuento. En 1797, la misión evangelizadora británica envía un grupo de predicadores que llegan por primera vez a Tahití, la isla más famosa de este archipiélago. No tardan poco en tener fruto. Fue un lugar muy duro, donde no lograron tener su primer bautismo, sino hasta el año 1819, muchos años después. Aunque solamente en 5 años más lograron que la gran mayoría de la población se declare cristiana convertida a Cristo. Hermano, hermana, otra de las profecías que también se cumplió. Pero hay una más, una muy trascendente, muy importante, muy llena de detalles. Deuteronomio 30, del 3 al 5, nos habla de un acontecimiento muy importante que iba a pasar antes del fin. Y esta es la restauración del Estado de Israel. Vamos a leer 2 pasajes que nos van a poner en sintonía para estudiar lo que sucedió. Lucas 21-24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El otro pasaje está en Oseas 3, versículos 4 y 5. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin serafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Amén. Después de la invasión de Tito a Jerusalén y de la destrucción del templo en el año 70, los judíos han vivido la dispersión, la diáspora. Se han desparramado por todo el mundo y solo un pequeño grupo quedó viviendo en Israel. Pero no viviendo como lo habían profetizado, beneficiario de todas las promesas, sino más bien fue un vivir triste, acompañado de persecuciones, acompañado de dolor. Su primer persecución, la del Imperio Romano, que los mató en sus circos, que los persiguió hasta que tuvieron que salir de sus territorios. Luego el Imperio Bizantino, con un destino no distinto al que habían tenido los romanos. Las distintas ocupaciones, primero la conquista de los árabes en el 636 después de Cristo, una cruel matanza, historias muy tristes. Luego de eso, las cruzadas, que a diferencia de lo que muchos piensan, no solamente atacaron y quitaron de sus tierras a los árabes, sino también a los judíos que vivían en ese lugar. Un poco más adelante, las cruzadas cristianas, llegan los españoles y expulsan
a los judíos que quedaban viviendo en Jerusalén y sus alrededores. En 1834 el Imperio Otomano hace una gran masacre con los judíos que intentaron volver a ese lugar. Y quizás el último y más doloroso fue a partir de 1940, ya en nuestra era, el Holocausto, donde casi son exterminados de la faz de la tierra. Pero, ¿qué pasa luego de esto? ¿Cuál es el milagro que pasa en nuestras eras modernas? Déjeme leérselo. La reunificación del pueblo judío en Israel es un milagro de nuestros tiempos. Pero los profetas tenían mucho más que decir acerca de este signo monumental de nuestros días. Ellos dijeron que Israel volvería a nacer de una forma muy específica. No solo la gente iba a ser reunificada, sino que la nación tendría rasgos específicos. Déjenme hablarle un poquito de estos 3 rasgos que menciona la Biblia. La nación de Israel debía nacer en un solo día. El profeta Isaías, 2500 años antes, profetiza que como una mujer que en un instante sufría dolores y al otro momento ya no tenía más, así sería el nacimiento de Israel. Esto era una locura. Ninguna nación en la historia de la humanidad nació de un día para el otro. Las naciones fueron producto de guerra, de conflictos armados, de intereses, de discusiones políticas. Pero Israel nació y tiene fecha de nacimiento. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión lee el acta de declaración de la nación de Israel. Y en un día, esta nación, extinta por casi 2000 años, vuelve a nacer. Pero esto no es todo. Todavía quedaban 2 profecías más que se debían cumplir. Nuevamente el profeta Isaías nos dice de Israel que iba a florecer y que sus frutos iban a llenar toda la tierra. Pero ¿cómo era Israel en su nacimiento? Mark Twain viaja a Israel y dice que solo ve un desierto opaco, una tierra sin valor donde nada habría de crecer. Y un desierto algo seco, algo árido, algo que no parecía que tenía esperanza. Ezequiel 36 dice que Israel llenaría el mundo de sus frutos. ¿Y qué vemos hoy? Israel es un gigante de la agricultura. No solamente es autosuficiente, sino que es exportador de frutas y vegetales para cientos de países en el mundo. Este triste desierto floreció. Pero aún queda una profecía más. Quizás no la más hermosa, quizás no la más alentadora, pero como toda profecía debía cumplirse. Israel iba a estar rodeada de enemigos. El Salmo 38:4 dice: ven, vamos a borrar la nación de Israel, destruyamos la memoria de su existencia, vamos a tomar como propios estos pastizales de Dios. Ezequiel también profetiza que sus vecinos dirán: Dios ha dado esta tierra para nosotros. Y en el capítulo 35:10 sus enemigos dicen: ¿quién es este Israel? ¿Y quién es este su Dios? Vamos a tomarlo para nosotros. Si hay un territorio que ha sido conflictivo, que ha tenido luchas, que vive en constante alarma de guerra, es Israel. Pero también está la promesa de que Dios la iba a hacer perdurar. Y esa promesa llega hasta hoy. Todas estas profecías ya cumplidas nos hablan de que si lo que se profetizó ya se cumplió, lo que aún falta por cumplirse va a cumplirse. Déjeme leerle un texto para adelantarle un poquito de lo que vamos a ver en nuestra próxima clase. Hebreos 9:28 dice:
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Señor, gracias por las promesas que has cumplido y gracias porque esta promesa también se cumplirá. Hermano, hermana, los esperamos para el próximo capítulo de este hermoso estudio. Que Dios le bendiga. Vamos llegando al final del día de hoy. No nos queremos ir sin antes bendecir a cada hermano que con su ofrenda, con su diezmo, ayuda al engrandecimiento de la obra del Señor. Señor, damos gracias por cada hermano que con fidelidad y amor a ti separa su ofrenda, su diezmo. Bendícelo, Señor, que en sus hogares haya abundancia y no falte ningún bien. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos llegando al final de este culto. Qué glorioso tiempo hemos tenido. Esperamos sus comentarios. Háblenos, compártanos, háganos saber que está del otro lado y que está recibiendo del Señor. Amén. Que Dios le bendiga y nos encontramos en las reuniones del fin de semana.